Y esta realidad es que eres hijo de Dios y que Dios, que es tu Padre, te está cuidando, te está protegiendo y en estos buenos momentos te está bendiciendo. Es la gracia de Dios que se manifiesta con el éxito, con lo que llamas buena suerte, con los premios. Obviamente no es una gracia inmerecida. Todas las paradas, todos los semáforos nos dieron verde, 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 unas 20 paradas, verde, 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 hasta el estacionamiento de la congregación. Incluso cuando ingresamos a la congregación, Gary sorprendido, ¿no? Porque manejó sin parar, sin detenerse, no se detuvo en un solo momento. Nuestro invitado de hoy viene a contarnos un testimonio maravilloso, que tal vez te está pasando a ti, que acabas de recibir un portazo en lo que tú pensabas que era la oportunidad de tu vida, un hecho que habías trabajado durante mucho tiempo que de pronto se cae. A él le pasó, pero detrás había un fondo. Dios lo estaba protegiendo. Con nosotros, José Antonio Aruquipa. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Orgullo que se comparte. La Cascada se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler, C-O-O-L-E-R, o la palabra polera, o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Vea los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hay muchos comentarios que nos llegan, pero muchas de las personas que nos escriben no están suscritas en el canal. ¿Podrías comprobar si estás suscrito o suscrita a nuestro canal Doy Fe Podcast? Te lo agradecería. Es algo simple y gratuito que cualquier persona puede hacer para ayudarnos a mantener todo esto en marcha. Así que, por favor, verifica si estás suscrito y muchas gracias. Hemos crecido gracias a ti, porque eres parte de esta historia, de esas que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Gracias. 3, 2, 1, estamos al aire con José Antonio Aruquipa. José, qué gusto. Marcelo. Qué gusto que estés aquí. Sí. Un honor para mí. Abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Sí, antes, si me permites, Sí. Quiero expresar que estoy muy contento de estar aquí, muy agradecido. Le agradezco a Dios por esta oportunidad. Y quiero felicitarte porque yo conozco tu carrera, sé conozco de cerca como tu trayectoria periodística profesional y quiero felicitarte porque te has reinventado, te has rehecho con este espacio y otros espacios. Felicidades, Marcelo. Te expreso con sinceridad. Gracias. A través de mi amistad, mi admiración. Gracias. Gracias, José Antonio. Y somos un equipo, ¿no? Está Miguel, Reinaldo, todo esto, ¿no? Sí, lindo. Todos los chicos, realmente es una Román, Johnny, todos son, o sea, es un equipo grande y lindo que trabaja en esto con mucha fe, ¿no? Sí. Y cada paso que damos tiene el propósito siempre de llevar la fe, ¿no? Y justamente, bueno, estamos en un ciclo, en este último ciclo, en estas últimas entrevistas, las últimas que hemos hecho, como que hemos pedido mucho a Dios que nos guíe a quiénes traer. Y tú estabas en la lista. Y se han abierto las puertas para que estés aquí, así que bienvenido, ¿no? Gracias, Marcelo. Realmente quiero que me cuentes eso, sí. ¿Cuál es el testimonio que vienes a contarnos? Porque sé que hay uno muy grande. Sí, el principal es que todo es gracias a Dios, que estamos aquí gracias a Dios, que Dios está en control de todo, es su voluntad
la que se manifiesta a través de nuestras vidas, y que a veces cuando pensamos que algunas cosas no van bien o tenemos dificultades, en realidad son eventos, son momentos que nos están preparando para mejores espacios, mejores caminos, ¿no? Yo te puedo decir a través de la experiencia personal que he aprendido que las dificultades en realidad son espacios de fortalecimiento, de preparación para encarar nuevos desafíos con mayor fortaleza, con mayor amplitud de espíritu, con mayor amplitud de pensamiento, de mente. Uh-huh. Me gusta mucho la carta de Santiago, el inicio de la carta de Santiago, ¿no? Alégrense, estén gozosos en los tiempos de prueba, porque la prueba te prepara. La prueba es el momento que tienes para consolidar, asentar, fortalecer tu fe en Dios. Y a veces nos equivocamos, a veces pensamos que la prueba es un castigo o que la prueba nos aleja de lo que realmente queremos, y en esa reacción apresurada perdemos la perspectiva, ¿no? Ese es un primer testimonio de fe. El segundo testimonio de fe es que esta gracia divina, la gracia de Dios, nos permite vivir, experimentar la vida que Dios nos ha regalado con una abundancia de experiencias satisfactorias, constructivas, que a veces no tomamos en cuenta, a veces dejamos pasar lo esencial, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry en El Principito decía: lo esencial es invisible a los ojos. Y a veces nosotros nos empeñamos en buscar con los ojos, en constatar con el tacto el éxito, la prosperidad, la fortuna, la buena suerte, como dicen otros, cuando en realidad lo esencial, el principal regalo de Dios, está en las cosas que dejamos pasar. La sonrisa de tu madre, la voz de tu madre, que quiere decir que está viva, el abrazo de un amigo, la pregunta de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu esposo, cuando te dicen: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ese interés sincero de saber cómo te sientes, de que hay alguien que ratifica de que hay alguien que te ama, que te quiere, que está preocupado por ti, ¿no? Ese es las cosas esenciales son las más simples, además. Las más simples y las que dejamos pasar. Y son estos alicientes de la vida que Dios te va dejando en el camino, como el maná en el desierto para el pueblo israelí, que les servía de alimento cotidiano. No tenían para comer, pero tenían, es decir, no tenían comida tradicional para comer, pero tenían el maná. Y el maná espiritual para nosotros viene de esa forma, viene en la palabra del amigo, viene en el mensaje que te llega a veces inesperadamente. Y más allá de estas experiencias cotidianas, también, y esto también hay que expresarlo como un testimonio de fe, Dios se manifiesta en tu vida, y Dios se ha manifestado en mi vida a través de eventos inexplicables, extraordinarios, que a veces te hacen pensar y te hacen, en mi caso, por ejemplo, me hacen decir: no me merezco tanto amor, tanta protección, ¿no? Y es que Dios es muy generoso, es muy poderoso, y se manifiesta a través de estos eventos, ¿no? Que si uno los asimila con serenidad, con humildad y sobre todo con la conciencia de que Dios está presente, comienza a aprender de estos eventos, ¿no? Se da cuenta de que hay un plan divino, hay un camino trazado por Dios, como dice Pablo, desde antes de que nacieras. Él ya ha decidido cómo lo vas a servir, cuál va a ser tu trayecto en la vida, y se encarga de mostrarte el camino para ese fin, que yo resumiría básicamente. Se trata de volver donde Él, volver al Padre, ¿no? Tenemos una vida terrenal
y se trata de aferrarse a su amor con fe, con convicción, para volver a Él. ¿Tú estuviste alejado en algún momento? ¿Cuándo volviste? Sí, en algunas fases de mi vida podría decir que sí pasó eso. No como un hijo pródigo, pero sí como un hijo distraído, ¿no? A veces el afán personal, el afán de superación personal, el afán de superación profesional te hace olvidar circunstancialmente por momentos que existe una fuerza divina que te está guiando. Y llegas a creer ingenuamente, equivocadamente, que algunos logros, entre comillas, algunas conquistas que consigues, se deben a ti, ¿no? Entonces interviene tu ego. Y el ego te dice, es gracias a mí, yo me esforcé, es mi talento, es mi capacidad intelectual, es mi buena suerte, lo que quieras, ¿no? Y ese ego te aleja de una realidad que no va a cambiar nunca. Y esta realidad es que eres hijo de Dios. Y que Dios, que es tu Padre, te está cuidando, te está protegiendo, y en estos buenos momentos te está bendiciendo. Es la gracia de Dios que se manifiesta con el éxito, con lo que llamas buena suerte, con los premios. Obviamente no es una gracia inmerecida. El logro no es producto de la circunstancia. El logro es producto de la disciplina, es producto del esfuerzo, pero ese logro tiene una fuente principal, que es la gracia de Dios, ¿no? Eso en cuanto hace a la relación de la persona con el mundo. Y en estas circunstancias, para responder a tu pregunta, sí, me distraje en ese afán, sí, hubo influencia del ego para creer en ciertos momentos que fue el talento, entre comillas, ¿no? la capacidad individual de la persona que alcanza ciertos logros. Pero después aprendes a admitir con humildad la verdadera humildad, no la sumisión, ¿no? La humildad que consiste en saber que hay un ser superior, hay un Padre en el cielo, presente espiritualmente en todo momento, que es autor de tu vida. Esa humildad de sumisión a Dios, a su voluntad, no la otra, que es la de servilismo. Aprendes que, aunque te hayas equivocado, siempre vas a retornar al camino adecuado, correcto, y te reencuentras, te fortaleces nuevamente espiritualmente con Dios. Y qué importante es dejar todo en las manos de Dios. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene en tu vida? Sé que mucha. Sí, te agradezco la pregunta. La oración que nos enseñó Jesús tiene, desde mi punto de vista, un inicio maravilloso y una parte que resumiría esta actitud que asumimos ante Dios. ¿Cuál es el inicio? La primera palabra, Padre. El apelativo de Padre con relación a Dios marca una relación, perdón por la redundancia, de padre a hijo, una relación paternal filial, y eso se encarga de explicarnos a través de una parábola en el Evangelio de Mateo, Jesucristo. Si ustedes como padres, si tu hijo a ti como padre te pide pan, no le vas a dar una piedra, ¿verdad? Eso es lo que les pregunta a los apóstoles. Y esta parábola nos sirve para comprender el amor. Si tú, siendo humano, imperfecto, no le vas a dar una piedra en vez de pan a tu hijo, imagínate nuestro Padre, que es Dios.
en su amor perfecto, en su amor eternamente leal. Entonces, esa primera apelación es una palabra muy poderosa. Inclinarse a Dios y decirle Padre. En ese momento estás acudiendo a su protección, a su amor, te estás encomendando. No solo estás reconociendo, sino que estás yendo ante el papá, ¿no? A decirle, papá, estoy aquí, ¿no? Y la otra parte es cuando dices, expresas, confiesas, hágase tu voluntad. Y ese acto de pedirle a Dios, de terminar con tu alocución, con tus palabras, que se haga la voluntad de Dios, es el mejor resguardo, es la acción más inteligente del ser humano. Porque le estás diciendo al ser más poderoso del universo, al autor de la creación de todo, al conocedor de tu vida desde antes que nacieras, le estás diciendo que se haga tu voluntad. Que obviamente, como es Padre amoroso, va a ser la mejor voluntad. Claro. Esa no es una concesión que podría malinterpretarse para decir, entre comillas, que pase lo que sea. No, es todo lo contrario. Estás pidiendo que se haga la voluntad de Dios, que es amor, que es fe, que es bienestar. Y si te sujetas a esa determinación, a esa oración, como dicen, si vives de acuerdo como oras y oras de acuerdo como vives, la fe en esa convicción te va a ayudar a caminar por la ruta que Dios ha destinado. Y obviamente disfrutar su gracia, sus bendiciones. Hubo un momento, José Antonio, en que tú dijiste, bueno, voy a poner todo en manos de Dios. Sí. Hubo un momento duro, difícil, una noche, creo, ¿no? ¿Fue así? Sí, fue una noche. Hasta esa noche, yo era una persona que evaluaba su vida, los ciclos de su vida de acuerdo con los resultados, y era muy casuística, ¿no? Causa-efecto, pero también muy materialista en el sentido de buscar, tratar de conseguir permanentemente seguridad, ¿no? La seguridad en mañana. Económica de mañana. La seguridad económica, material para el mañana. Y creo que en general las personas somos así, ¿no? Queremos asegurarnos el futuro, ¿no? Pero llega un momento en que tienes que aprender con humildad, y esto también es palabra bíblica, que el saber lo que va a pasar mañana le corresponde a Dios, no a ti. Es Dios el que sabe lo que va a pasar mañana, tú no. Podrías sembrar con la seguridad de que vas a cosechar mañana, y eso puede pasar, pero también volvemos a la carta de Santiago. Nos enseña Dios que no debes ser tan arrogante como para decir, mañana voy a hacer esto, voy a tener esto. Que no sabes si va a llegar mañana. Por ahí en la noche te da un infarto y bye bye. Y Santiago nos enseña a decir, si Dios quiere, con la gracia de Dios. Y este momento llega a mi vida cuando enfrento una crisis de esta ausencia de seguridad, de no saber qué va a pasar mañana, porque todos tenemos obligaciones, y las obligaciones básicas y urgentes, inmediatas, de llevar el sustento a la casa, de sustentar la familia, a veces te pueden agobiar. Y llegó un momento de inspiración la noche en la que, en esa noche, en este momento, oré y literalmente me entregué a Dios. Dije, Dios mío, esta noche voy a dejar de
tratar de resolver esto por mi cuenta y te pido a ti que me ayudes. Lo dejo en tus manos. Confío en ti y me rindo ante ti. Me entrego a ti. Y ese fue un momento de liberación, porque experimenté que en realidad el problema no era tan grande, para empezar no había problema. En segundo, la preocupación no tenía que ser no debería ser magnificada de esa forma. Y en tercer lugar, pasó un lapso de tiempo que me sirvió para prepararme para la nueva oportunidad que que había listado para mí. Y algunos utilizarían la palabra mágicamente, ¿no? Yo utilizo la palabra milagrosamente. Gracias a Dios, recibí una llamada que me abrió nuevamente las puertas, recibí las bendiciones de Dios nuevamente en abundancia y vivo este momento con esa serenidad. Qué bueno. También con la cautela que nos enseña el Eclesiastes, ¿no? En la abundancia disfruta, en la carencia reflexiona. Sabemos que esto viene, nuestras vidas son así, tienen altas y bajas, pero siempre a partir de esa noche, cada día, cada mañana empieza con esa petición, con esa entrega a Dios. Dios mío, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad, me entrego a ti. Gracias por todo lo que me has dado ayer, gracias por tus bendiciones y gracias por lo que me estás regalando hoy día. Muchas gracias. Qué lindo. José Antonio Urquipa es periodista y abogado constitucionalista, experto en derechos humanos. Obtuvo el grado de Magister summa cum laude en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Docente de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar en Derecho Constitucional y en la Universidad Boliviana Informática UBI. Fue profesional de defensa preventiva y jefe de la unidad de casos en etapa de fondo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. También fue asambleísta constituyente, ejerció el periodismo en medios nacionales e internacionales, becario de Alfred Friendly Press de Estados Unidos, escribió en The Dallas Morning News de Texas, ABC de España, O Globo y Latin Press. Fue periodista de Última Hora y Presencia, corresponsal y columnista corresponsal de La Patria de Oruro y columnista en La Razón de La Paz. Fue profesor de inglés y presidente del directorio del Centro Boliviano Americano. Eso no sabía de tu voz. Y además, bueno, nació en 1965, el 13 de junio. Bien, José Antonio, ¿cómo ves? Hay una parte además que has estado, después de la constituyente, has estado también en cargos públicos, ¿no? Sí. Bien, eso. Hablemos un poco del servicio a Dios. ¿Qué importancia tiene en tu vida el servir a Dios, ¿no? Y porque obviamente, por ejemplo, yo creo que el periodismo es un poco el servicio a Dios, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo lo ves? Sí, y te puedo responder desde dos perspectivas, la perspectiva del periodista y la perspectiva del abogado. En inglés se dice, lo voy a traducir para no hablar inglés porque sería descortés con las personas que no conocen, no hablan inglés. Se dice ponerse el sombrero de, te pones el sombrero de bombero, te pones el sombrero de detective. Con sombrero de periodista te puedo decir que el periodista busca siempre la verdad. Es decir, su misión principal siempre va a ser buscar la verdad. Y el abogado busca la justicia. Y ahí tienes dos misiones importantes en la vida, ¿no? Verdad y justicia. Pero cuando ejerces el periodismo, buscas la verdad y lo haces con algo que, con una pasión que diferencia, que es muy diferente a todas las otras profesiones. El periodista tiene una
fuerte vocación de servicio. El periodista está al servicio de la sociedad. Y como decía Carlos Palenque, es la voz de los que no tienen voz. El periodista traslada las demandas de la sociedad al Estado, a los poderosos, ¿no? Y sí es una tarea de servicio, porque este trabajo de trasladar estas demandas generalmente tiene que ver con los problemas que afectan a los desfavorecidos, a los sectores vulnerables, ¿no? Las áreas de sociedad de los medios de comunicación. Hay un área económica, un área cultural, política en los medios, pero esta tarea de trasladar estas demandas de estas personas que no tienen los medios primero para hacer conocer su sufrimiento, sus preocupaciones, el maltrato que a veces sufren, es un servicio. Y este servicio cumple la misión que encomendó Jesús, ¿no? Trabajen por los más pobres, no se olviden de los pobres. Cuando Pablo, según Gálatas, se reúne con Pedro, pone a prueba su evangelio, Pedro le dice, está bien, estás en lo correcto. Lo despiden y él les dice, no se olviden de los pobres. La consigna de Francisco, no olvidarse de los pobres, ¿no? Y los periodistas, cuando trabajan por estos sectores, cuando cumplen con su misión de representar, de trasladar las demandas de la sociedad, están cumpliendo con ese servicio, ¿no? Obviamente, esta no es una tarea que se hace desde una perspectiva religiosa, o tal vez muchos no están conscientes de esa importancia de su tarea, pero trabajar para que estos sectores vulnerables, estas personas en dificultades, reciban una atención, es servir. Y está sirviendo a la misión que ha encomendado Jesucristo. Ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y en eso te doy la razón. Y también el periodismo es una tarea de reivindicación permanente de los derechos, básicamente derechos humanos, luego derechos reconocidos por la Constitución. Pero, ¿por qué digo esto? Porque si no existieran periodistas, si no existiera el periodismo, viviríamos en estados que se constituirían en estados abusivos, estados autoritarios, estados que atropellan derechos de las personas. Y la barrera, la trinchera, mejor dicho, de reivindicación de estos derechos y de esa señal de alto a los abusos es el periodismo. Definitivamente. Ahora, obviamente, el servicio a Dios es importante como parte de una vida que estás en una vida más cristiana, ¿no? Tú eres cristiano hace 2 años. Aproximadamente, sí. Bien. Cuéntanos un poco los orígenes, tu mamá, tu papá. Sí, mi madre nos inculcó la religión desde muy temprana edad. Ella es muy creyente, ella es católica. Y ¿tu mamá su apoyera? Tu papá Jotas, ¿no? Sí, exactamente. Es una anécdota que te conté. Escribí también en un obituario en memoria de mi padre, que en paz descanse. Mi padre era un hombre que vino del campo, era un artesano, se llamaba Valentín Aruquipa. Muy inteligente, era un hombre que tenía una capacidad de productividad, de creatividad muy grande, fue bendecido con eso. Era un artesano muy cotizado, era un bordador de trajes de morenos, de danzas folclóricas, muy cotizado en su época. Y se casó con mi mamá, con Felipa Centeno. Si está viendo, le mando todo mi amor. Un abrazo, doña Felipa. Sí, ay, mamita.
que nos inculcó desde niños el temor a Dios, el estar permanentemente conscientes de que Dios te observa, de que Dios está presente en todo momento y que debes guiar tu vida siempre estando consciente de que no estás solo, ni puedes alejarte del cuidado y de la presencia de Dios, ¿no? Y ella también nos enseña a ser agradecidos con Dios. Hubo épocas críticas muy difíciles en mi vida, en las que siempre estaba mi mamá y me decía: hijo, hay que agradecer a Dios. Pero mamá, estoy sufriendo. Agradece a Dios y agradece a Dios. Y hay mucha sabiduría en ese consejo, porque el agradecimiento a Dios es una señal de que tú estás consciente de lo que estás viviendo, pero también estás consciente de que tu Padre está contigo, de que tu Padre no te ha abandonado, de que Dios te está acompañando en ese momento. Hay una analogía, una narración muy bonita de un hombre que la voy a compartir con tu permiso. Es un hombre que le reclama a Dios, le dice: Dios mío, tú has prometido nunca abandonarme. Sí, y bueno, he revisado mi vida y vi el camino que seguí en la playa y vi 2 pares de huellas. Evidentemente tú estabas caminando a mi lado, ¿sí? Pero cuando hubo dificultades, veo que solamente hay un par de huellas. Me abandonaste. Y Dios les responde: no te abandoné, era yo que te estaba cargando. Esas son mis huellas, ¿no? Entonces, eso es una narración que explica cómo Dios no te abandona, aunque tú crees que sí lo ha hecho, ¿no? Es todo lo contrario. Perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Sí, realmente es. Entonces, bueno, tu mamá fue un sustento fuerte, digamos, en dar fe de que en todo tiempo hay que agradecer a Dios. Agradecer. Así Qué importante, en tiempos buenos y en tiempos malos. Sí. Ese es un mensaje que se ha ido repitiendo en el podcast en el último tiempo. En todo tiempo agradece. Qué importante. En estos últimos episodios hemos escuchado mucho esto que estás diciendo. Agradecer en todo tiempo, en los buenos y principalmente en los malos, ¿no? Hablemos de la presencia de Dios. Vamos viendo uno por uno, pero por lo menos me hablas de cuatro momentos en los que has sentido realmente la presencia de Dios. La primera es una moto. Ah, sí, la aventura. Contemos un poco eso. Sí, a mí me gustan mucho las motos. Y, ¿Eres motoquero? Sí, soy motociclista, ¿sí? Me gusta motoquero, mucho. dice, ¿no? Sí. Motoquero es el es un término coloquial para decir motoquero. término coloquial. En otros países dicen motero. En el oriente el motoquero es el taxista de moto, ¿no? El mototaxista. El mototaxista. Sí. El motoquero es solo el grupo que se reúne. ¿Tienes algún grupo que vas y estás? Sí, tenía un grupo que ya se ha desintegrado, pero era un grupo de personas que nos reuníamos así por el gusto de la moto. Y alguna vez viajábamos, pero después se desintegró, ¿no? Porque ya la vida avanza, las personas encuentran otras perspectivas y finalmente lo que nos unía era el gusto de manejar motocicleta juntos, ¿no? Y esta vivencia tiene que ver con una motocicleta. Viajé a Cochabamba para comprar una motocicleta. En 2012 me dices, ¿no? Sí, y la vi, estaba funcionando bien, era una moto pesada, de marca, muy bonita, y me alegré mucho. Hice una videollamada a mi hermano, le dije: mira esta moto, vamos a viajar juntos, me emocioné mucho. Y oí el consejo del vendedor que me decía: llévatela en
en una camioneta, yo te ayudo a alquilar una camioneta, llévatela a La Paz. Y yo, empecinado, le dije, no, me la voy a llevar yo, la voy a llevar manejando a La Paz. Entonces comencé a manejar, la moto funcionó de maravilla, subió la cumbre, salió de Cochabamba, y al llegar a Oruro, la frontera entre La Paz y Oruro, comenzó a funcionar mal, se ahogó, como decimos. De que hay guasi confital por ahí. Sí, como decimos coloquialmente quienes manejamos vehículos, ¿no? Decimos ahogar cuando cuando ingresa demasiada gasolina al carburador. Entonces ya no podía funcionar, ya no podía hacerla funcionar, y eran aproximadamente las 7 de la tarde, ya casi anocheciendo, 7 de la noche, y busqué una solución, y la solución fue buscar un transporte. No habían camionetas que me pudieran traer hasta La Paz, y ubiqué a un tráiler, a un container, un camión que tenía un container. Le pedí que me trajera hasta La Paz, me dijo lo llevo hasta Caracollo, creo que se llama, el cruce. Caracollo. El cruce donde está la carretera recta que va desde La Paz a Oruro y casi llegando a Oruro, ¿no? Exactamente, lo llevo hasta Caracollo, me dije muy bien. Pedí a 10 personas que me ayudaran a subir la moto, la subimos. Entró el chofer conmigo al container, me dijo, amárrela aquí, sí, está segura, muy bien. Y mientras yo estaba equilibrando la moto, salió y me cerró las puertas del container. ¡Pum! Yo miré atrás y ya no podía hacer nada. Comenzó a moverse y no paraba. Manejaba y manejaba. Estabas en la oscuridad absoluta. En la oscuridad total. Tocaba la parte trasera de la cabina, no me escuchaba. Me comencé a desesperar. Y en una de esos traqueteos por los baches en el suelo, la moto se cayó, se derramó la gasolina, sentí náuseas, me desesperé y comencé a llorar, a desesperarme, ¿no? Y comencé a entretener pensamientos así catastróficos, pues, ¿no? Pensaba, no sé quién es el dueño de esta camioneta, no sé ni su placa, no sé si está yendo a Oruro realmente o va a volver a la frontera, puede pasar cualquier cosa. Me desesperé mucho y lloré. Y lloré amargamente, desesperadamente. No encontraba la forma de que el vehículo se detuviera, pues. Y comencé a orar. Me arrodillé, oré primero con desesperación, luego con vehemencia y finalmente con humildad. Rogué a Dios, le pedí a Dios que me ayudara a salir de ese lugar. Y a veces los momentos críticos, el fragor del sufrimiento es como un crisol, te depura las confusiones y te encausa hacia lo esencial, hacia lo principal. Y mi oración se fue depurando, pasó de la desesperación a la claridad y concluí pidiéndole a Dios, le dije, Dios mío, ayúdame a salir de aquí, quiero ver a mi hija. Terminé de decir esas palabras. Mi hijita tenía 1 año, era mi última hijita. Era una bebita. Terminé de pronunciar esas palabras y el camión se detuvo. No, antes de eso. Terminé de pronunciar esas palabras y sentí una luz, un calor intenso cerca de mi rostro. Y luego el camión se detuvo. Se abrieron las puertas, ya era oscuro de noche, debe ser las 9, 10 de la noche. Y el chofer me pregunta, ¿está bien? Salgo y se asustó al verme en el estado en que estaba. Y me dijo, no, ya lo voy a llevar hasta aquí nomás, me invitó algo para tomar. Se sintió conmovido, ¿no?, al verme cómo estaba. Y luego me dejó en una parada,
conseguí un vehículo para traerlo, pero esa es una experiencia muy fuerte que tengo en mi vida. Y lo valioso de eso es, lo que me marcó ¿Cómo es fue que esa presencia? ¿Cómo sentiste esa presencia? fue como un... ¿Has sentido alguna vez, en cuanto a la experiencia epidérmica? ¿Calor? Sí, pero ese calor que sientes... Yo viví en Dallas, en Texas. Cuando manejaba vehículo tenía aire acondicionado. Pero cuando salía del aire acondicionado a los 30 grados que hay en Texas, sientes como cuando abres de golpe la puerta del horno, ¿no? Sentí una intensidad similar, no era igual, pero era así una especie, esa sensación de calor sobre el rostro. Y no era solamente el calor del fuego o el calor de la electricidad, era una sensación de calidez amorosa que te sobrecogió. me sobrecogió y me brindó paz en ese momento, ¿no? La paz que rebasa tu entendimiento. Palabra de Dios. Y en ese momento yo sentí su presencia. Escribí en el Facebook una narración de esos, titulé El rostro de Dios. No diría que fue como los encuentros que tenían los patriarcas en el Antiguo Testamento, pero lo digo por mi condición, por mi humildad, ¿no? Sino fue esa presencia cercana de amor y de seguridad, ¿no? Que nunca más he vuelto a sentir en mi vida, ¿no? Y lo valioso de esta experiencia es que cada vez que veo a mi hija y veo a mis hijos mayores, me acuerdo de ese momento y disfruto cada segundo que estoy con ellos, cuando me hablan, cuando se encaprichan, cuando sonríen, cuando me llaman, cuando me hablan, cuando me escriben. Me acuerdo de esa petición a Dios, donde le dije, quiero ver a mi hija. Y recuerdo que ahora, en este momento de mi vida, los veo, los quiero, los siento, gracias a esa concesión de Dios. Qué lindo lo que dices. Y el segundo, entonces definitivamente tú ves a Dios a través de tus hijos. No lo había interpretado así, pero te agradezco, sí, creo que sí. ¿Cómo tú sientes? Tú... Claro, es una concesión, es un regalo, un milagro de Dios, pues, ¿no? Qué lindo. Hubo otro momento, una asamblea cristiana, ¿no? Que te invitaron. Sí. Era una época en la que yo era más escéptico, una época en la que mi ego ocupaba más tiempo, más espacio en mi espiritualidad, es decir, bloqueaba mi espiritualidad. Era una época en la que creía que sabía mucho y que por lo tanto quizá no necesitaba aprender de otras personas, especialmente en el campo religioso, ¿no? Y como te decía, extra cámaras, siempre sigo siendo muy escéptico ante ciertas actitudes histriónicas de algunas personas que se explayan en las cámaras con manifestaciones de grandilocuencia, actuaciones en realidad, que creo que no le hacen bien a la fe, a la evangelización. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que asistí a esa asamblea por invitación de una amiga con ese escepticismo, ¿no? Que me autocritico, no estuvo bien que fuera así, pero bueno, fui por esas cosas que tiene
previstas Dios. Y al concluir el sermón y la actividad religiosa, este líder religioso, un pastor extranjero, convocó a los asistentes para que se acerquen de manera que les impusiera las manos. Dijo: invito, pasen los que quieran. Y yo di 2 pasos hacia atrás. Dejé que avanzaran los que buscaban esa imposición de manos. Pero de una manera que no sé explicarme hasta ahora. No encuentro cómo pasó eso, no encuentro una explicación de cómo pasó eso. Aparecí frente al pastor. Y el pastor era un hombre alto, seguramente medía unos 80 más o menos. Y de igual forma, sin saber cómo ocurrió, sentí sus manos sobre mi cabeza. Yo en ese momento ya no podía decirle: mire, no estoy aquí por mi voluntad, no podía. Yo no he venido por eso. No podía escapar, digamos, ¿no? Y comenzó a orar, cerré los ojos y sentí como un rayo interior, desde la cabeza al corazón, una fuerte descarga de energía, ¿no? Y una renovación inmediata. Fue como si ese momento hubiera despertado. Es como cuando despiertas después de 10 buenas horas de sueño, te sientes con ganas de hacer todo, ¿no? Fue una experiencia que me dejó sorprendido. No me dejó con la sensación de: sí, mañana voy a asistir, me voy a congregar, voy a aprender, voy a comenzar a leer la Biblia con otra actitud. No, simplemente me sorprendió. Y para mí fue un hecho que... ¿Cuándo ocurrió más o menos? Ha debido ser el año 2009, 2010, entre el 2009 y el 2010. ¿Y esa fue la última, la única? De experiencias extraordinarias. Sí, un pastor. Te conté la de los semáforos, ¿no? Los semáforos, sí. Y la última es esta de la Biblia. De los pastores, de los semáforos, ¿cómo fue ese? Un amigo te invitó. Hay un pastor en Santa Cruz que se llama Gary Antonio Rodríguez, también sí está bien. Gary es dirigente, representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ¿no? No sé, no recuerdo aún cómo nos hicimos amigos. Del IPSE, claro. IPSE, sí. Claro, ahí, sí. Y Gary, nos comenzamos a intercambiar mensajes y yo leía sus columnas, él me preguntaba mi opinión sobre sus columnas y siempre aterrizábamos de manera inexplicable, igual, entre comillas, hablando de Dios, de versículos, porque él es un hombre muy fundamentado en la palabra de Dios, ¿no? Y a mí me motivaba eso por mi inquietud intelectual, más que por mi fe o convicción religiosa. Y Gary un día me dice: hermano, quiero que vengas a Santa Cruz y visites la congregación. Yo: sí, claro, algún dato, seguramente, ¿no? Hasta que surgió la oportunidad. Tuve que viajar a Santa Cruz para un tema de trabajo, para una cuestión de trabajo. Y le dije: Gary, mira, tengo solamente una media hora, porque voy a llegar a Santa Cruz y tengo que dirigirme a un evento en el que tengo que trabajar. Y me dice: muy bien, veamos cómo lo hacemos. Fue a recogerme al aeropuerto y coincidimos, ¿no? Gary me dice: hay un tráfico terrible, ojalá puedas llegar a tu evento, o quieres irte directamente a trabajar, podemos hacerlo en otro momento. Yo dije: no, vamos. ¿Y sabes qué pasó, Marcelo? Subí a su vehículo y desde que él arrancó, todas las paradas, todos los semáforos nos dieron verde, unas 20 paradas, verde, hasta el estacionamiento de la congregación. Incluso cuando ingresamos a la congregación, Gary, sorprendido, ¿no? Porque manejó sin parar, sin detenerse, no se detuvo en un solo momento. Me dijo: oye, ¿has visto? Sí, y mira, tengo parqueo. El parqueo nos estaba esperando. Ingresamos,
participé del sermón, escuché el sermón y sobre todo recibí una bendición, otra imposición de manos del líder religioso de esa congregación. Y ese es otro evento que también califico como... Sí, es como que Dios me va mostrando, me va abriendo caminos que yo no espero, que no he calculado, no he estimado, y me conducen hacia el cumplimiento de su voluntad, ¿no? La última tiene que ver con la conversión a través de la Biblia. Este es más reciente. Sí. Pero antes de eso yo quisiera pedirte, porque creo que ese es el orden, tengo eso en el corazón. Hubo un hecho que ocurrió, que me has contado, quisiera que lo compartas, que te ha marcado, Sí. ¿no? Que te ha marcado y que ha sido, digamos, creo que la clave definitiva para decir, este es mi camino, ¿no? Sí. Más que decir este es mi camino, asumir la conciencia de que Dios me ama. El amor de Dios. El amor de Dios. Es un hecho. Su protección. La protección. ¿Cómo ha sido eso? Que a veces viene, como en este caso que te voy a narrar, viene disfrazada de una adversidad, ¿no? Yo siempre fui y soy una persona muy exigente conmigo misma. Me gusta conseguir resultados. Y en mi trabajo siempre busqué hacer bien las cosas, ascender, hacer bien las cosas, ascender, hacer bien las cosas y ascender. Y logré en un momento de mi vida una promoción, una designación que esperaba con mucha ansia, y fue una promoción, una designación para la cual trabajé arduamente, de lunes a lunes, con pocas horas de descanso, y logré. Pero a las 3 semanas de esa designación, de esa promoción, me dieron la, entre comillas, mala noticia de que esa promoción había quedado sin efecto. Y me pareció un acto de injusticia. Fui a mi casa, me arrodillé y lloré y les reclamé a Dios. Fíjate cuán equivocada puede estar esa persona en reclamarle a Dios. Pero tuve esa equivocada arrogancia de reclamarle a Dios, de decirle, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué esta injusticia? Claro. Si yo trabajé honestamente, si yo me esmeré, sí, me rajé por esto, como se dice coloquialmente. Y bueno, pasaron los días. A la semana me enteré de las razones de fondo de la cesación de esa promoción. Y luego, después de unas 4 semanas más o menos, hubo un evento catastrófico, terrible, contra la persona y las personas que habían intervenido o estaban a cargo del cual yo había sido removido. Volví a arrodillarme en mi casa, volví a llorar, pero esta vez le dije, Dios mío, gracias y perdóname. Gracias porque en realidad ahora comprendo que me estabas cuidando. Estaba buscando evitar, sí, digamos, de repente, y eso pasa muchas veces uno encuentra temas de que tú has trabajado mucho por un cargo, por una cosa, y de pronto se te cae el cargo o sientes que la gente no te ha valorado lo suficiente, y entonces llegas y te sientes frustrado y reclamas a Dios. Y José Antonio fue y reclamó a Dios, así, golpeando la mesa, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Casi. ¿Por qué? Y Dios, y luego con el tiempo, llegas a descubrir de que
Dios te estaba protegiendo. Yo siento que hay alguien que necesitaba escuchar esto, que nos está viendo. Y eso es para ti. O sea, efectivamente, eso lo siento en mi corazón y lo digo. Siento que importante, porque muchas veces uno siente esa frustración de que es que yo con mis títulos, con mis maestrías, con mis cosas, logré esto y de pronto se cayó, pero en realidad, en este caso, Dios te está protegiendo de un cargo que habías buscado, que habías tenido varios años de proceso, ¿no? Sí, y eso también deja una enseñanza. Tú puedes pensar en la limitación que tienes como todo ser humano, que eso es lo que realmente te corresponde, pero no conoces el plan de Dios. Hay un razonamiento jocoso de los judíos, ¿no? Los judíos dicen, ¿quieres hacerle reír a Dios? Sí, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces, tú puedes creer, considerar que eso es lo que te corresponde y esa es tu misión en la vida, pero hay que aceptar con humildad y comenzar a aprender con humildad qué es lo que realmente Dios quiere de ti. Y esa es otra fase importante de la vida de toda persona. No confiar en tu inteligencia, sino confiar en el amor de Dios. Eso no quiere decir renunciar a tu inteligencia, renunciar a tu conocimiento, todo lo contrario. Quiere decir utilizar tu conocimiento, utilizar tu inteligencia, tu preparación, para someterte a Dios, a su voluntad, y cumplir, alcanzar lo que Él ha preparado para ti. Y lo que Él ha preparado para ti no es más grande, es más dichoso que lo que tú habías previsto. ¿Y eso es lo que pasó contigo? Exactamente. Lo que había preparado para ti era más grande. ¿Por qué? Sí, porque primero, en retrospectiva, si hubiera permanecido en ese lugar, en este momento no estaría hablando contigo para dar fe de esa experiencia, para hablar este mensaje que tú bien dices puede ayudar a otras personas o puede sintonizar con otras personas. Primera cosa. Segundo, la forma de relación que tengo ahora con Dios es mucho más rica, más cercana que la que hubiera tenido si hubiera continuado en ese camino. Quizá me hubiera perdido, quizá me hubiera alejado, para volver después, obviamente, pero comprendo ahora que no era lo que convenía, comprendo ahora que no era lo que me correspondía. Y por eso también le agradezco a Dios, porque ahora personalmente veo las cosas de una forma diferente. Y esto te enseña en la vida que lo que parece dificultoso, lo que parece a veces incluso catastrófico, generalmente tiene una bendición, una preparación para una bendición mayor, ¿no? Y en esto también consiste el proceso de asimilación de la sabiduría que consiste en asimilar, conocer, adecuarse a la voluntad de Dios. Siempre me gusta a mí releer el versículo en el que Dios se acerca a Salomón y le dice, ¿qué quieres? Y Salomón le dice, sabiduría. Y Dios responde, como no me has pedido las vidas de tus enemigos, no me has pedido riquezas, no me has pedido poder, te voy a dar sabiduría y vas a ser el hombre más sabio. Y con la sabiduría vas a tener todo esto, de yapa, digamos, ¿no? Me recuerda mucho a una persona que yo amo mucho, respeto muchísimo además, que contaba que efectivamente le habían ofrecido un cargo tremendo, así era tremendo, y resulta que él sintió, tuvo un sueño antes de aceptar, de que su padre vino y le dio un beso en la mejilla. Y alguien le dijo, ¿qué es el beso en la mejilla?
¿qué es el beso en la mejilla? Y dijo, wow, no acepto. No aceptó y al tiempo hubo un problema parecido. Y esa persona no aceptó y pudo salvarse de un problema muy grande que se venía porque era una trampa. Había traición. Eso es el beso de Judas. ¿Cómo entregó Judas, el gran traidor, a Jesús? Con un beso en la mejilla. Y él soñó que su padre, entonces fue como que asoció y imagínate, o sea, son cosas que y en ese momento uno dice, no, pero ¿por qué si es un cargo que no sé qué? Pero son señales, son cosas que son milagros que Dios hace en tu vida y muchas veces no los ves o no son coincidencias, hace un sueño, no, Señor, son milagros que han ocurrido en tu vida y que marcan tu vida para siempre. Y eso es lo que ha pasado contigo. Sí. Ahora sí, contame, ¿cómo ha sido el tema de la conversión a través de la Biblia y la conversión? Esto es hace 2-3 años, ¿no? Sí. Desde que era niño y adolescente siempre tenía un gran gusto, una inclinación por los libros. Y si algo le agradezco a Dios ahora es que puedo comprar libros. Antes no podía hacerlo. Y en esa época, cuando era adolescente, había un librito, veía en circulación un librito de tapa verde que contenía versículos de la Biblia, explicaciones y reflexiones. Y nunca podía comprarlo. Hasta que un buen día, hace un par de años, lo encontré en las librerías de libros usados de San Francisco. Ahí, escondido. Sí, estaba ahí. Me guiñaba, destellaba desde su rincón. Y lo adquirí, obviamente a un precio que ahora es simbólico, y comencé a leerlo, con esa pasión guardada desde tantos años atrás, ¿no? El libro que al fin tuve en mis manos. Y con ese libro aprendí a leer la Biblia, en primer lugar. En segundo lugar, aprendí que para leer la Biblia hay que pedirle a Dios que te inspire con humildad. Orar antes de leer la Biblia. Decir, Dios mío, inspírame con tu Espíritu Santo, háblame, guíame, aliméntame con tu palabra. Y luego también aprendí a través de ese libro que la palabra de Dios en la Biblia hay que interpretarla como lo que es. Y hay que tomarla en serio, ¿no? Y el libro es muy bonito porque te guía por versículos, te da explicaciones. Y comencé con el Génesis y fui avanzando y avanzando. Y hasta el día de hoy es un proceso permanente de aprendizaje continuo que no concluye, felizmente, ¿no? Y no sé si te pasa a ti, Marcelo, permíteme, porque tú eres el entrevistador, haz esta excepción, que te haga una pregunta, o ratifica lo que digo, por favor. Yo siento a veces, cuando releo la Biblia, encuentro cosas nuevas, pese a que ya las leí antes, ¿no? No sé si te pasa a ti. Los evangelios, por ejemplo, cada enseñanza de Jesús, cuando tú vuelves a leer es como si te encontraras de nuevo con esa palabra, ¿no? Eso me pasa a ti. A mí, ¿te pasa a ti? Definitivamente. Y cada vez que lees, o puedes leer un versículo una vez y es una cosa. Vuelves ahí, la palabra es viva, ¿no? Como que vuelves y es otra enseñanza de otra cosita. Más profunda. Más profunda, ¿no? Sí. Pasa. Y ese fue el momento de la conversión. Ahí, en ese momento, me convertí. Me convertí en un cristiano que busca permanentemente la orientación de Dios a través de su palabra e intenta permanentemente también esta coherencia que mencioné hace un momento, ¿no? Vivir como oras, actuar como oras y orar como actúas, ¿no? Que exista esa coherencia que te reclama Santiago también en su carta, ¿no? Ora con fe, no ores con dudas. Cuando dudas, ofendes a Dios porque estás en realidad desconfiando de su amor, de su poder. Es como decir,
préstame 100 pesos, Marcelo, pero podrás. ¿No? Es diferente decir, Marcelo, préstame 100 bolivianos. Tú dirás, puedo o no, pero debes expresar esa convicción. Y cuando hablas con Dios, cuando oras a Dios, esto es parte ya de este nuevo aprendizaje, lo haces consciente de que Él te escucha y que Él sabe lo que tú necesitas antes de que tú lo pidas. Pero que es necesario que te escuche. Y es necesario que tú lo pidas, porque Él es Padre y tú eres Hijo. Esa es la relación de humildad que mencionaba anteriormente. Muchas gracias, me se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por dar fe de eso que te ha pasado y que es tan lindo. Y bueno, va a tener que haber una segunda parte. Un gusto. Cuando digas, Marcelo. Muchas gracias. Muchas Dios te bendiga. Gracias por dar fe y ahí tienes para despedir. ¿Qué dices a la gente? No, con humildad y sencillez, siempre gracias por habernos escuchado y demos fe en todo momento a través de la humildad ante Dios para mantener coherencia con su palabra en pensamiento, en palabra y en acción. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada y Bagó y La Cascada por el apoyo publicitario. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si te ha gustado esta historia, por favor no olvides suscribirte, darnos un like, suscribirte, importante, darnos un like, escribe una reseña y comparte con tus familiares y amigos. Gracias por tu apoyo y gracias porque todo esto es gracias a ti. Orgullo que se comparte. La Cascada se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler, C-O-O-L-E-R, o la palabra polera, o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Vea los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Soy Marcelo Tedeschi, eso fue Doy Fe. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Busca nuestras tapas blancas marcadas, forma la palabra cooler o la palabra polera o encuentra la palabra gaseosa 2 litros. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.